Me complace mucho darles la bienvenida a la presentación ¿Confiar en la organización o en sus líderes? Esta es una pregunta para iniciar el debate, es una pregunta retórica si se quiere. Mi nombre es Paul Esqueda, soy profesor emérito de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos y también fui director académico y profesor titular en el IESA. También fui presidente del Instituto de Ingeniería en Caracas y antes de eso fui investigador del IBIC y jefe del Centro Tecnológico del IBIC. Toda esta carrera la señalo para indicar que mi experiencia ha sido mayoritariamente en el manejo de organizaciones y tal vez en el establecer las bases de la confianza dentro de las organizaciones. Vamos por un momento a pasearnos por lo que yo diría que es una taxonomía de las organizaciones en una sociedad y que yo pienso que constituyen la espina dorsal de cualquier sociedad. Primero veamos las organizaciones públicas como el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los organismos reguladores como por ejemplo el caso de la Superintendencia de Bancos o el caso de Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela, las empresas públicas, las fundaciones del Estado y tal vez muchas otras que constituyen todas las organizaciones del sector público. Luego del lado privado vemos las empresas manufactureras, como ejemplos el caso de Empresas Polar, empresas de servicios como por ejemplo Digitel o Movistar en telecomunicaciones, las fundaciones que atienden, privadas que atienden problemas de las comunidades, las asociaciones gremiales como Fedecámaras, la CTV y otras que aglomeran miembros, bien sea institucionales o individuales, que tienen intereses comunes que atender a la sociedad. Finalmente tenemos los partidos políticos que en buena medida los partidos median entre el ciudadano y la dirigencia y los órganos de poder e inclusive son los que motorizan la designación de esas autoridades cuando la democracia está en pleno funcionamiento. Estas organizaciones que les acabo de mencionar constituyen lo que en mi opinión es la espina dorsal de una sociedad y son vitales en la estructura de una democracia. Se plantean entonces las siguientes interrogantes. La primera es cuáles son los factores claves que impiden en un ciudadano confiar en este entramado. Es un entramado que a primera vista parece complejo, pero bueno, hemos visto en las sociedades exitosas que si hay suficiente confianza del ciudadano en cada una de esas instituciones, entonces estamos hablando pues de que hay confianza. La siguiente pregunta es, ¿será el prestigio de la organización u organizaciones o serán sus líderes? Una vez más, la pregunta es retórica porque si existe confianza en los líderes, existe confianza en las organizaciones y si existe confianza en las organizaciones, posiblemente también exista confianza en sus líderes. La tercera pregunta es ¿cuál es la conexión entre la credibilidad del individuo en sus instituciones y la confianza de la democracia en general? Y yo lo que diría es que la confianza se construye de abajo hacia arriba, son las instituciones individualmente y los individuos individualmente que van depositando confianza en cada una de las partes de todo el sistema que constituye una sociedad. Y así pues se construye la confianza en todo el sistema o en el sistema como un todo. ¿Qué determina que el ciudadano deposite confianza en una organización o en un líder? Bueno, hay muchas características que deben tener las organizaciones y que deben tener los líderes y que los ciudadanos entonces se inclinan a depositar su confianza en ellos. Veamos entonces una de las primeras cosas que yo creo vital desde el punto de vista organizacional en una sociedad. Una organización debe tener
una declaración de visión, misión, principios y valores. Y aquí les doy un ejemplo de ese tipo de declaración que siempre debe ser el resultado de un ejercicio de planificación estratégica donde la organización lo organiza y donde participan todos sus miembros. Y esa declaración de misión, visión, valores y principios es compartida entre todos los miembros de la organización. Como ejemplo de una visión aquí citamos que una visión puede ser una organización líder en nuestros productos y o servicios. Y la misión es proveer productos o servicios de óptima calidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en el mercado nacional o internacional. La visión, por supuesto, es la forma como vemos la organización en el largo plazo y el impacto que pueda tener. Y la misión es lo que estamos haciendo en el cortísimo plazo, lo que hacemos en el día a día. Y luego, ampliando en esa declaración de misión y visión, tenemos los principios que un ejemplo lo presentamos acá. Para alcanzar nuestra misión dirigimos nuestros esfuerzos hacia nuestros trabajadores para satisfacer sus expectativas acorde con su potencial, nuestros accionistas para ofrecer un adecuado retorno de la inversión, nuestra comunidad para cumplir y adecuarnos a nuestras leyes y costumbres, nuestros proveedores para mantener una relación justa y equitativa del negocio. Nuestros valores, y aquí los listamos uno a uno: responsabilidad, la responsabilidad, lo que se ha puesto de moda, la responsabilidad social, la responsabilidad con nuestro entorno y hacia adentro de la organización; ética, los principios que rigen nuestra conducta o comportamiento; la calidad, que es un valor; la lealtad; innovación, la capacidad de innovar en los productos y procesos; el compromiso con todos nuestros actores principales; la conservación; el proyecto social. Lo que yo sostengo es que una vez que una organización hace este ejercicio y define su visión, misión, principios y valores, y esas 4 cosas son compartidas por todos los actores dentro de una organización, la organización está mucho mejor preparada para establecer las bases de la confianza. Y por supuesto, estos ejercicios siempre se hacen de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y son el resultado, pues, del consenso de todos los actores de la organización. Los factores claves, entonces, para establecer confianza dentro de una organización es que los líderes deben guiar su gestión con pleno apego a la citada declaración de visión, misión, principios y valores. Y cuando los líderes se empiezan a desviar de lo que se ha declarado como compartido por todos los miembros de la organización, es cuando empiezan las dificultades y empiezan las personas y los individuos a desconfiar de las organizaciones. Entonces, es muy importante que los líderes actúen con transparencia, integridad, honestidad y guarden el debido respeto a los integrantes de la organización y desarrollen una genuina preocupación por el bienestar de sus empleados. A mí me tocó ser presidente y uno de los fundadores del Instituto de Ingeniería en Caracas, y yo lo vi crecer desde cero, desde prácticamente éramos 6 los fundadores, y luego crecimos hasta un punto donde teníamos alrededor de 260 empleados. Y en una ocasión, caminando por el pasillo, me encontré con uno de los empleados que yo había traído. Él estaba de limpieza, empleado de la limpieza en el IBIC, y se vino con nosotros al Instituto de Ingeniería, y él me contaba que quería comprar una casa, pero que no tenía el dinero para hacerlo, y que quería ver si yo le podía no ayudar a financiar, pero sí ayudar a ver cómo lograr que se hiciera dueño de la propiedad. Y nos fuimos a mi oficina a conversar y revisando y explorando, me doy cuenta de que sumando su
sus prestaciones, con lo que tenía en la caja de ahorro, con lo que tenía ahorrado, prácticamente podía comprar la casa de contado. Lo que estaba ocurriendo es que él no estaba corriente de todo lo que tenía disponible. Lo cierto es que de esa conversación surgió que él iría adelante con la transacción y en vuelta de 3 semanas compró su casa. Y después, por supuesto, me lo agradeció muchas veces. Pero esa relación de uno a uno estableció lo que yo diría la confianza de él, primero en mí y para extrapolar en el liderazgo de la organización y segundo en la organización en sí mismo. Otro instante del mismo Instituto de Ingeniería fue cuando cerró el Banco Nacional de Descuento y se quedó con todo nuestro dinero. Y entramos en una situación donde prácticamente no teníamos flujo de caja y para poder operar y pagar los sueldos tuve que atrasarme en los aportes al Seguro Social, a la caja de ahorro, al impuesto sobre la renta. Y lo que yo hice fue establecer un plan en concordancia con todos los empleados de que atenderíamos las necesidades de dinero de aquellos empleados que estuviesen muy apremiados por financiamiento y lo haríamos directamente desde la administración de la organización. Eso también contribuyó a que los empleados tuviesen confianza en la organización. Entonces, esta relación donde uno como líder se preocupa por los individuos que son parte de la organización y los reconoce a cada uno, es uno de los factores que yo creo claves en establecer la confianza. También los líderes deben ser ciudadanos modelos para todos sus empleados, accionistas, clientes y suplidores. Y cuando digo ciudadanos modelos, es que deben modelar y deben acogerse a la visión y misión que hemos planteado antes. Una práctica deseable en toda organización es efectuar encuestas para medir el clima organizacional y así poder guiar a los líderes en su gestión. Se aprende muchísimo de tomarle el pulso a la organización con frecuencia a través de cuestionarios o a través de entrevistas o a través de lo que se llama focus groups. Y eso es importantísimo y sobre todo si la gente ve que la información que se deriva de estas reuniones o de estos esfuerzos se convierte en realidades. El ciudadano empleado debe asumir una conducta responsable de apego a las normas y actuar en forma cívica. Es decir, se espera pues que no es solamente los líderes de la organización y la organización en sí mismo, sino que los ciudadanos o los empleados también deben asumir sus roles con total apego a las normas y a la conducta cívica esperada. En resumen, tenemos que el liderazgo debe inspirar confianza y debe dar confianza para construir confianza. Prácticamente lo de establecer un modelo donde nos confiamos unos a otros y por supuesto eso a su vez construye confianza. El prestigio de la organización se define por su éxito y este último es el resultado de un liderazgo positivo y atinado, aupado por todos los miembros de la organización. Es decir, los líderes que actúan positivamente y tienen tino en cómo toman decisiones y en cómo liderizan, pueden finalmente lograr el respaldo de toda la organización. En ese escenario habremos construido confianza institucional en el entramado de organizaciones mencionado al principio y creo que si nosotros logramos desarrollar confianza y generar confianza en las unidades organizacionales más básicas de nuestra sociedad, será más fácil construir confianza como un todo en nuestra democracia y en nuestras instituciones. Muchas gracias.